Hola a todos y bienvenidos a este video didáctico sobre algunos tipos de textos. En este video vamos a aprender a qué son los textos expositivos, argumentativos, dialogados, instructivos y demás que veremos más adelante. Primero debemos saber qué son los textos. Los textos son composiciones de signos que transmiten un mensaje con sentido. Los textos pueden ser orales o escritos y pueden tener diferentes propósitos y tipos según el contexto y el autor. Los textos son la unidad básica de la comunicación y la lingüística textual es la ciencia que los estudia. Los textos también nos permiten comunicarnos entre nosotros mismos, ya sea académicamente, en una conversación normal, dando explicaciones y demás. La clasificación de textos consiste en textos narrativos, expositivos, argumentativos, dialogados, instructivos y descriptivos. Cada uno de ellos se encarga de caracterizarse y resaltar de qué tipo de textos son. Por ejemplo, tipología, características de estos textos. Primero, texto narrativo. Es el texto que cuenta una historia real o ficticia con personajes, narrador, espacio y tiempo. Por ejemplo, una novela, una película, un chiste o un cuento. Generalmente se toman los textos narrativos como historias donde hay personajes que interactúan entre ellos. O básicamente una persona que está relatando un suceso diciendo que X persona habló esto y él responde. El texto expositivo, texto que expone ideas o conocimientos de forma objetiva. Por ejemplo, un libro de texto escolar o una enciclopedia. Como lo dice, es exponer ideas, conocimientos, hechos que no se pueden contradecir con decir que es una opinión, sino más bien algo académicamente hablando, algo de estudio. Por ejemplo, los diccionarios. Texto argumentativo. Texto que expresa opiniones de forma argumentada. Por ejemplo, un panfleto político o un artículo de opinión. Estos por lo general son textos donde usted opina, donde usted da a resaltar su opinión, su ideología o sus pensamientos o sus sentimientos. Texto dialogado. Texto que reproduce una conversación entre dos o más personas, por ejemplo, una obra de teatro o una entrevista periodística. Este es tal cual está aquí. Texto instructivo. Texto que aporta información sobre un proceso específico, por ejemplo, una receta gastronómica, las instrucciones para armar un mueble, es decir, los pasos que deben hacer para armar algo, para llegar a lo que uno quiere realizar. Texto descriptivo, texto que describe detalladamente cualquier cosa, por ejemplo, una ficha técnica y un retrato literario. Aquí tienen que ver mucho los adjetivos de qué cosa estás viendo o qué persona, cómo es esta persona. Entonces esos textos son descriptivos. Por último, para resumir lo que he querido dar a entender es que con este video, los textos expositivos, argumentativos, dialogados, instructivos y descriptivos son algunos tipos de texto que se pueden clasificar según su propósito y sus características, que son los que resaltan para nosotros comprenderlos. Cada uno de ellos tiene una estructura y unos recursos específicos que debemos conocer para poder producirlos y comprenderlos adecuadamente. Muchas gracias por su atención.